Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Aquí comienza con los hijos de David, luego tenemos a Abner que quiere el poder real de Israel. Ay, oigo lo mandajina lleva, pero con ciertas cositas como se nos va presentando, y dice que Isboshet no se atrevía a replicar a Abner ni una sola palabra porque le temía. Ya la famosa pantalla de dentro de un gobierno. Y así también después Abner se alía a David. Él procura llevar las cosas adelante. Abner sabe de las profecías, entiende. David es el que puede unir, o si no, y tal cual, ¿verdad? Porque después viene tenían en este momento la famosa guerra fratricida entre Israel, el norte, y el sur, la tribu de Judá, por el poder, por la hegemonía del poder. Al final de cuentas, nosotros sabemos que Joab era comandante del ejército, ¿verdad?, de David. Y aquí se nos cuenta, dice que al llegar Joab con toda su tropa, le comunicaron: ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey. Pero el rey ya lo ha despedido y él se ha marchado en paz. Parando usted a llover. Primera parte, vemos que Joab, que es comandante del ejército de David, mientras que Abner sabemos que era también el líder militar de Saúl, y representan los que están al frente en esta lucha, en esta pelea de lo que sucede en Israel, los del norte y los del sur. Pero nosotros vemos que Joab estaba afuera, estaba en campaña, estaba haciendo una incursión. Se lo presenta siempre en positivo porque Joab representa a la tribu de Judá, representa a David. David nunca andó perdida, sino que siempre todo en positivo. Entonces ellos también llegan con un gran botín. Pero cuando él llega con toda su tropa, oímos lo mombe huyo enseguida. Y claro, pueblo chico, infierno grande, y ya ve la gente a llevar. Pueblo chico, infierno grande. Apenas llega Joab y le comunican: ha venido Abner. Ha venido Abner. Oreje, Tamaro y Cogurija, Perio, Cañores de Guío, Hóndica, Tuiro, ya. Nos quedamos atrás, no hicimos caso, las cosas parece que se van enfriando. Abner sigue con lo suyo. Él ahora se quiere apoderar en Israel del poder de todas estas tribus que estaban con Isboshet. Isboshet prácticamente que es simplemente una pantalla, y así va toda esta historia. Pero Abner se enoja cuando se le dice que él está haciendo algo equivocado. El mismo Isboshet, ¿verdad?, le reprime, o mejor dicho, ahí le dice directamente, le cuestiona a Abner: ¿por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Eso significaba que ahora el que mandaba, verdaderamente el que estaba con las concubinas de su padre, Saúl, que sí que es el que tiene el poder, ¿entiendes? Que tiene el poder. Y así,
Ahora hay un tiro y afloje, o mejor dicho, luego ya una relación resquebrajada entre Abner e Isboset, y él decide ir hasta David para cumplir, darle cumplimiento a lo que el Señor ya había dicho. Entonces Abner busca sinceramente reconciliarse con David después de haber estado tanto tiempo en su contra, de haber peleado, presentado luchas. Pero Joab desconfía. Mañana besamos un no tipo coa y catú o veruña de cualquier cosa. Pero en realidad esta desconfianza también se nota, y podemos leerlo y entenderlo, no solo como una desconfianza cualquiera, sino que también aquí podemos entender como absolutamente un resentimiento, un rencor, o petalla, Peñacame, Pejuhube, Pejecobebe, en su forma de pensar y de actuar a Joab, de ese amigo Abner, Greyucaque, Ayeva, pese yo que a mi hermano, le mataste a Asael, ese amigo, perdón y perdón. Sí, pero no es Yahweh y la guerra, no te perseguimos más, pero está todavía aquí. Esa amargura que corre todavía de nuestra vida, de nuestro pensamiento, de nuestra propia sangre. Por lo tanto, esto, queridos amigos, es lo que suele suceder también entre nosotros. Hay una tensión persistente, una relación difícil, una relación que guarda tensiones. De captura el aro perdona la pesante. Debe yucar que lleva peor yo que Asael. Y eso nos duele mucho, lo que hiciste. Y eso tiene que ser vengado. De entonces la pesante de homo. Es el gran resentimiento. Y por eso que hay gran desconfianza de parte de Joab, de toda esa alianza supuestamente que él vino a hacer con David. Volvemos enseguida con más de Yarañi Antiguo Testamento. Por mí en la cruz, abriste tu corazón, oh Jesús, y ahora vivo gracias a ti. En la cruz quisiera permanecer junto a ti, entrar en tu corazón y ser fiel en los momentos de oscuridad. Quiero estar contigo aunque todo sea gris. Quiero estar contigo firme y no desistir. Tomar la cruz y caminar contigo, Señor. En la cruz es tan difícil poder comprender, pero tu amor me sostiene en pie. Y aunque te falle, tú siempre eres fiel. Igual que tú,
la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro, capítulo 3, y hoy subrayamos el versículo principalmente 23. Al llegar Joab con toda su tropa, le comunicaron. Hoy cuál cayó, ¿qué va lo que estaba pasando? Ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey, pero el rey ya lo ha despedido y él se ha marchado en paz. Que él se haya marchado en paz. El famoso shalom. El famoso decir, bueno, nosotros te perdonamos, bueno, no hay ningún problema. David ofrece eso. Incluso le recibía muy bien la hospitalidad, ¿se acuerdan? Cuando apenas él llega, dice que David le ofreció un banquete. Y es ahí donde, entre trago y trago, relación y relación, charla y charla, amena, Abner le ofrece a David y le dice, iré y reuniré a todo Israel en torno a mi señor, es decir, al rey, que sos vos, para que hagan una alianza contigo. Batecó a David, batecó. Le aceptaba. Voy a hacer una alianza con ellos. Pero, por decir, nosotros ya podemos decir, David ando y cuayete, pero porque en el versículo 17, Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Hace mucho tiempo. Pues bien, le dice, ahora es el momento de actuar. Bueno, ahora es el momento de actuar. O sea que a ella un boja pepa y tema oína, pero y guapa moiba y moto para la yapita hina yep. ¿Cuál es la propuesta de Dios? Y entonces Abner, ¿qué es lo que le está proponiendo también aquí a David? A Endoína, con ideas superficiales o con posibilidades, sino que a ella un boja pepa y tema. A doña Mongueta Panaema con las tribus. Y ellos tienen una gran fuerza porque están sobre la gran mayoría de las tribus. Recuerden que lo que nosotros habíamos reflexionado anteriormente era esta guerra en el segundo capítulo, decía una guerra fratricida entre ellos. David por una parte, Saúl por otra parte, y esto se vuelve muy difícil de llevarlo adelante. Entonces, presentación. Este pasaje entonces nos muestra, queridos amigos, que es posible una reconciliación. La reconciliación es posible incluso con los antiguos enemigos, porque acuérdate, como enemigo y hubo un momento en el cual no se podían ni escuchar ni mirar. Sin embargo, ahora viene y se le acerca. Y esto destaca para nosotros dos cosas. Por una parte, prudencia. Y por otra parte, también una sanación interior. Porque la Joab Abisai la umuñagüe, hoy ve la Abner, y después de que haya muerto Asael, el hermano de ellos, le persiguen, le dan persecución. Cuando haya yucana, o sea, se le queda la sangre en el ojo, decimos nosotros, se le queda ahí la sangre en el ojo. Entonces, a perdona. Entonces, aquí nosotros destacamos, antes que nada, una prudencia, y destacamos también la necesidad de una sanación genuina. Genuina quiere decir del gen, desde el inicio, desde el principio, desde el Génesis, ¿viste? Génesis, inicio, principio. Pero tiene que ser una sanación allí, desde lo más genuino, desde lo más profundo. Porque upea ñandena ñanguajeno, bebé.
Entonces nuestras sanaciones, supuestamente sanaciones, serán muy superficiales. Y ante cualquier cosa, ya lleguitas allá, pues lleguitas lo mismo. Allá nevengatiota, allá y puruta la que se huirá, o cualquier otra cosa. Hoy estamos bien, mañana mal, hoy bien, mañana mal, pese ya pues. Entonces, no hacemos lo que verdaderamente se nos pide, ¿verdad?, a nosotros. Esa sanación interior profunda, genuina. Porque esto es lo que se está ofreciendo, ¿verdad? Pero hay que tener prudencia. Porque a muchas cosas hay que ceder. Tenemos que ceder y ofrecer, ser generosos ante muchas cosas y cosas que tal vez nos duelan. Y al mismo tiempo hay cosas que también tenemos que nosotros saber recibir. Saber si se nos ofrece, ¿verdad? Eso que se nos ofrece en generosidad para que exista el verdadero perdón y para que exista un verdadero cambio. La peña andienda ya después nos hace hoy. Por eso es que aquí cuando le comunicaron, ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey, pero el rey lo ha despedido y él se ha marchado en paz. Él se ha marchado en paz. Se nota que esa vena ya es a veces. Así que vamos a ver cómo continúa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi
Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñandillara Ñe'e. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, la lectura del libro del Génesis, estamos con el capítulo 4, del 1 al 15 y luego el versículo 25. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín. Ella dijo: he adquirido un hombre con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la grasa de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel, en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín: ¿por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia. Y aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín: no sé, yo soy el guardián de mi hermano. El Señor le replicó: ¿qué has hecho? La sangre del suelo de tu está gritando porque ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Y así continúa esta palabra del Señor. Queridos amigos, esta narración que es tan interesante, entendamos, es la lucha fratricida entre nosotros. Yo soy Caín, yo soy Abel. Nosotros somos Caín, nosotros somos Abel. Caná significa justamente robar, adueñarse. Y esta es la consecuencia de una madre, Eva. Yo me he adueñado. Y fíjense las consecuencias, queridos hermanos. Caín, que mata a su hermano. El adueñarse de la vida de los demás, el querer adueñarse y no ayudar a crecer esa vida que Dios ha regalado a la humanidad, pero a través de nosotros. Aquí, queridos amigos, estamos mirando de una manera también la familia, también la educación que nosotros damos a los hijos y cuáles pueden ser las consecuencias si nosotros no nos damos cuenta o nosotros no asumimos una verdadera educación para los hijos. Con Abel. Entonces dice: el Señor mira con agrado lo que hace Abel, pero el otro no está preparado. Entonces no soporta que los demás puedan desarrollarse o que puedan vivir con las cualidades que el Señor les ha dado. Así es que, reflexiona mi hijo, familia peo dice yo que fuera. Mirad la relación entre hermanos y que no lleguemos a una relación fratricida. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros y especialmente todos que somos hermanos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Antiguo Testamento, segundo libro de Samuel, capítulo 3. Tomamos una historia o narraciones interesantes. Una primera narración son sobre los hijos de David, ¿se acuerdan? Pero ahí entonces nos mostraba todos estos hijos que tiene David, pero el autor sagrado parece que no está muy de acuerdo y muy contento que el rey, ¿verdad?, tenga muchos hijos, lo que sea, porque opinan de ellas, sobre todo cuando son mujeres que traen a otros dioses, porque en realidad esa es la presentación que hace el autor sagrado. Aquí no hablamos tanto en el aspecto moral. En ese momento el contexto histórico no nos habla de un aspecto moral. Pero si decía que el rey no podía tener tantas mujeres, el harén, que esto y aquello, era más bien porque estas mujeres después le hacían construir sus templos para sus dioses. Esa es la gran prostitución de Israel. Upeala autor sagrado do Utashba. Porque el aspecto religioso divide. Oñemos fanáticos y después entonces cada uno con lo suyo. Qué interesante esto, queridos amigos. Nosotros tenemos que reflexionar y tenemos que ser muy conscientes de eso. El Evangelio quiere solucionar a través de una propuesta concreta que todos sean uno. Dice el Evangelio. Jesús en el discurso de la última cena, ¿verdad? En San Juan encontramos el Evangelio de San Juan, pero ahí estamos en el Nuevo Testamento, que todos sean uno. A veces acá de que ellos se dispersan y comienzan a tener fuerzas antagónicas, uno contra el otro. Y ahí, como dice también el Evangelio, si Satanás, yo expulso por el poder de Satanás, ¿cómo es que Satanás va a pelearse consigo mismo? Ningún reino puede subsistir. Entonces quiere decir que se van a separar todo. Aquí, queridos amigos, la historia de Abner y Joab nos invita en realidad entonces a buscar la unidad. Que todos sean uno, ya es. A buscar la paz. Y sobre todo la reconciliación en nuestras relaciones. David da ese paso y lo vimos de una manera muy interesante, el banquete, el hecho de conversar juntos, de hablar sobre estas situaciones. Pero recordemos que estas relaciones, esta reconciliación no es fácil, es muy difícil. A tal punto que, aunque el perdón puede ser difícil, trabajar hacia él puede transformar nuestras vidas y nuestras relaciones. Trabajar por esa paz. Miren que después al final le despide en paz y le dice, bueno, vos te vas en paz, no te preocupes. Él se había marchado en paz. Aquí también entra, porque dice, le comunicaron. Malo comunicaron a Joab, que estuvo aquí Abner y vino a hacer la paz con el rey. Malo comunicar, pues. Y ahí, ¿verdad? Bueno, está bien. Él tiene también su grupo de inteligencia, como se decía. Yo con la de grupo de inteligencia, que saben esto, que saben aquello, evitar esto, evitar aquello, cuidado con esto, cuidado con aquello, ¿verdad? Pero le dice, ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey. Pero el rey ya lo ha despedido y él se ha marchado en paz. El autor sagrado nos quiere dar a entender que David y Abner hicieron esa alianza, se pusieron de acuerdo, vamos a procurar, vamos a terminar con nuestra guerra fratricida, diga tu madre, si estamos todos divididos. Y si siempre estamos de esta manera, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que sucede con nosotros, ¿verdad? O yo pibe tiene grupo, ya por el grupo, más bebamos ahí tan de fulano. De confianza a ellos. Y que si vio todo lo que estudió anteriormente, otros, etc. Dos leyes teoría, que sigue inútil lo que verá. Entonces, cada vez que yo viví todos los otros fuera. Y ahora tiene que venir gente nueva, porque estos sí, estos son, y los otros entonces nunca fueron de confianza. Pero pues viene este y el que va a venir, y este, mía fuera ahí, porque anda ahí de confianza. Entonces, quiere decir que va a haber de confianza, ¿verdad? Nadie somos de confianza. Una de las cosas interesantes que a mí me tocó vivir, porque yo estuve más de 35 años en realidad, así sumando y restando entre idas y venidas, recorriendo muchos países en este mundo, ¿verdad? Y viviendo, antes de turismo, ayer turismo me anda
sino que normalmente era para vivir o para hacer algunas charlas, encuentros por ahí con la gente, o estudiar, ¿verdad? Y entonces me llamaba la atención, ¿verdad? Siempre el estilo, ¿verdad? O sea, ahí hay una estabilidad ya hecho, estabilidad laboral. Mucha gente, ¿no? Es que aquí viene uno y ya le tiene que sacar al otro. De semana de da y la grupo orego angalaro gana tapejo llega ahí. Si tiene nombramiento, y bueno, por lo menos congelarla y nombramiento, lo que sea, o de cada otro lugar donde más o menos vos te puedas sentir bien, porque entiende responde Beyman, la Shai Potá, hacia el gobierno, la socio de ella, hacia mañana la socio, mañana del lugar, ¿verdad? Así que de bebeña de hoy. Esa es nuestra realidad. Somos tan primitivos, ¿verdad? Tan primitivos. Nos falta que tanto hablábamos de democracia, de esto y aquello, tanto criticamos a otros países, ¿verdad? No, es un dictador, ese hace esto, ese hace aquello, ya igual uñante, guau, pero un tibio, qué sinvergüenza que somos, ¿verdad? Pues nosotros hacemos peor que ellos. Y no, hombre, de hoy la mejor democracia del mundo, más o menos. Te oí Guñandeña inventado que la democracia, ¿ve? Ay. Entonces, eso es lo que pasa aquí también, en esta relación, ¿verdad? Que estamos viendo entre Abner por una parte y David, que más o menos se va en paz, en el famoso Shalom, el Aguapú. Podemos conversar, podemos iniciar o reiniciar estas relaciones. Sin embargo, aquí Joab, vamos a mirar un poco después con más detalles. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hastiados de la febril vida bohemia de Florencia, los 7 amigos Bonfilio, Alejo, Maneto, Sóstenes, Buonayunta, Hugo y Amadeo, todos ellos jóvenes y acaudalados comerciantes, se refugiaron en la oración. Y mientras rezaban el rosario el 15 de agosto de 1233, día de la Asunción de la Santísima Virgen, ella se desapareció, recomendándoles que se alejaran del mundo y le dedicaran sus vidas a través de la oración y del servicio a los más desamparados. Entonces, liquidaron todos sus asuntos. Dejaron lo suficiente para la supervivencia de sus familias, el resto lo repartieron entre los pobres y sin más equipaje que el amor a la Virgen, se fueron a vivir en una ramada con oratorio que construyeron en el monte Escenario y empezaron a llamarse Siervos de María. Al cabo de algunos años, en vista de que muchos querían seguirlos, y como los fundadores dudaban entre aceptarlos o no, una noche, en oración, pusieron el asunto en manos de la Virgen. Y mientras continuaban orando, observaron por la ventana que en medio de su pequeña huerta, abatida por una feroz helada, resplandecía rozagante y llena de racimos una viña que horas antes estaba congelada. El milagro les hizo comprender que debían recoger frutos. Entonces, abrieron sus puertas a los postulantes y de nuevo la Virgen se les apareció y les entregó sus hábitos negros y las reglas de San Agustín. Lo demás fue coser y cantar, porque en poco tiempo la orden echó raíces en toda Europa. Los santos fundadores, ya ordenados sacerdotes, excepto Alejo, que quiso permanecer como humilde hermano lego y fue el último de los santos fundadores en morir el 17 de febrero de 1310, los otros se fueron sucediendo en la regencia de los Siervos de María.
a cual más humilde, santo, penitente, sabio y lleno de dones. Y así como en la vida estuvieron tan unidos en la amistad y la fraternidad y los ideales, entonces después de muertos, todos fueron depositados en la misma tumba. Por eso, al proclamar los santos en 1888 y declarar al 17 de febrero como día de su festividad, el Papa León XIII, al referirse a este como el único caso en la historia de la Iglesia de canonización colectiva en una sola causa, aseguró que la santidad también puede ser colectiva si logramos que la oración tenga el mismo compás en todos los corazones. Nacieron. Así. Flash. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. ¿Cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Go
con poder. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina con poder. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Y estamos viendo aquí esta relación. Joab dice que es comunicado. Él llega con toda su tropa, allí donde está David, traen muchos botines, siempre se le presenta de una manera positiva, nunca no perdés igual, van en incursiones, hace bien las cosas. David mató a 10.000, Saúl 1.000. O sea que lo único que falta es que le hagan rey, ¿verdad? Y entonces cuando llega Joab, así con este aire también triunfalista, le comunican: ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey. Vino a visitar al rey. Vino a visitar al rey. Vino a hablar con él. Y muchas veces nosotros somos así. Y en todos los estamentos. También estamentos eclesiales. Porque en Dios está con el Papa, porque en Dios está con el cardenal, porque en Dios está con el arzobispo, porque en Dios está con fulano. Entonces de ella, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pea? O sea, pensamos en estas cosas, ¿verdad? Superficiales, como que ahí está todo, ¿verdad? Porque si es injusticia lo que sucede, entonces la injusticia es injusticia. Injusticia es injusticia. En algún momento caerá, ¿verdad? Esa cortina y se mostrará la justicia, ¿verdad? La justicia. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo trabaja? ¿Por qué trabaja así? ¿Qué es lo que está haciendo, verdad? Pero sin embargo, aquí nosotros vemos esta cautela de Joab. Y esto nos hace recordar simplemente que volver a reconstruir, porque Abner le mató a su hermano, a Asael. Y eso es lo que tiene aquí la sangre en el ojo. Estoy procurando de encontrar una oportunidad para liquidarle a este enemigo. Vean a Caín y Abel, ¿se acuerdan? Le dice que en el capítulo 4, vamos a mirar un poco, porque esto pues refleja directamente en el Génesis capítulo 4 del inicio, ¿verdad?, de esta relación entre nosotros. ¿Cómo somos Caín o cómo somos Abel? ¿Por qué estás enojado?, le dice a Caín, y andas irritado. Si obras bien, podrás levantar tu cara, tu rostro, mirar a los ojos a cualquiera, ¿verdad? Pero si tú obras mal, el pecado es el que acecha a tu puerta y te acosa, aunque tú podrás dominarlo. Y bueno, yo poco vas a poder dominar. Pero tengo la yesa, bueno, interesante. ¿Qué es lo que esa sangre que tenés en el ojo? Es la negativa en mañana venir a pisar. Es en donde venimos. Y quiere decir que tenés cola de paja ya es así. Cola de paja tenés, porque eres yapú la iba ella de montan de yapú, palabras inútiles, y al final de cuentas de yapú y una peña de yapú. Y entonces continúa, dijo entonces Caín a su hermano: miren, queridos amigos, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Así de sencillo. Vamos al campo, vamos al campo. O sea, hay una desconfianza total. ¿Qué es lo que pasa aquí?
A Dios le agradó, dice, lo que Caín le ofrecía. Y no le agradaba la actitud de Caín. Abel que ofrece lo suyo. Eso es simplemente el decir de parte de Dios, bueno, cada uno tiene sus características. Opérate que le dice esto. Pero claro, aquí nosotros no perdonamos. Esta es mi característica. No. Sí, perdonamos. Ajá, ¿dónde viene? La mejor ocasión. Vamos al campo. Ya mi bebé. Y ahí me lanzo contra mi hermano. Bueno, eso es lo que va a suceder aquí. Cuando ha venido Abner, hijo de Ner, a visitar al rey, pero el rey lo ha despedido y él se marchó en paz. Habló con David, estuvo con él, tenía alianza, lleva para construir la unidad de Israel. Y Joab, bien desconfiado, porque él no puede reconstruir, el problema es su corazón, su mente. No podemos reconstruir. Eso lleva tiempo, ¿verdad? Lleva tiempo reconstruir. Miramos esto, miramos aquello, ¿verdad? Claro que necesita, queridos amigos, el mucho Gesed para que nosotros podamos reconstruir y mirar algo y no nos afecte demasiado. Claro que somos y tenemos sentimiento, ¿verdad? Lo que sale de adentro, dijimos el rahamim, ¿verdad? Lo que me sale de las entrañas. Pero recordemos que nosotros tenemos también el Gesed, es decir, la razón, la capacidad, antes de actuar. Y esa persona, si es sincera, porque atención también, porque mucho ahí, yo ya le hablé mucho de Maquiavelo, ¿verdad? Porque Maquiavelo era un gran pensador filósofo, solamente que él hace una opción por lo negativo, y por eso que es una persona maquiavélica, apenas negativo y cambia dentro de un padrón, de forma de actuar. Porque muchos de nosotros somos verdaderamente maquiavélicos. O sea, no nos interesa, así como Joab. Ya no nos interesa, con tal de que yo llegue a cumplir lo que yo quiero. Se abre la bota. Bueno, vamos a seguir un poco reflexionando aquí con Joab, porque recuerden que la Biblia es para reflexionar las actitudes, no para reflexionar simplemente los hechos, si pasó, no pasó, si va a suceder acá, y copió y cora, y etc. No. Entonces, para mirar hoy, porque esto sucede hoy entre nosotros, como sucedió ayer y sucederá también mañana. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.